Bueno, vamos con esta parte, sobre escribir el libro. Tenemos el libro acá, sé que es muy contradictorio, ya hablamos un poco, lo vamos a hacer o lo voy a explicar de dos maneras. Lo hacemos con un bolígrafo, con una lapicera, con un lápiz, o usamos estos post-its, lo que ustedes quieran. Vamos a ver ahora las opciones. Esto es organizacional, por supuesto, pero se trata de poder usar la primera página, la segunda y la última para fines específicos. Vamos de uno. En la primera página se suele sugerir o pedir o invitar a que escriban esto. Estas son algunas opciones. Miren, vamos a ver, vamos a analizarlas parte por parte, una por una. Palabras nuevas. Agarro el libro antes de comenzar y escribo palabras nuevas como título. Abajo, expresiones locales. Libros sugeridos por el autor, autor a investigar, una idea importante, cantidad de hojas a leer, lo coloqué, pero si ya lo hacen con el post-it adelante, mucho mejor, porque esto sí se tacha y se escribe, se tacha, se tacha. Entonces, para que no quede tan feo, lo llevamos en post-it. Y lo último, biografía interesante. ¿Por qué se hace esto? ¿O cuál es la finalidad? Es esto, la frase que les puse acá. Es una idea de que salgamos del libro sin que el libro salga de nosotros. Es una idea de retener un poco más. O es con el fin de saber de qué se trataba este libro apenas lo agarro. Está en mi biblioteca. ¿Qué cosa era? Ah, mira, me acuerdo una frase que hablaba del perdón, pero no me acuerdo muy bien la frase y sé que lo leí acá. Y la otra parte, ya se las cuento, es para utilizar la segunda y la última. Vamos con esto acá, algunas consideraciones. Si el libro es prestado o es de la biblioteca, bueno, lo hago con post-it. Pongo 4 o 5 post-it adelante y ya les pongo esos títulos. Biografía interesante, una expresión local y demás. Tengo una chica que hacía el taller conmigo y estudiaba latín. Y ella me dice, Anto, me pierdo. Empiezo a leer el libro y estoy cada 20 segundos yendo al diccionario a buscar cosas y a veces más o menos por el contexto entiendo, pero me voy al diccionario, después me quedo en Instagram, después hago este y aquello. Este es un caso, idiomas es un caso particular, porque obviamente que hay que entender todas las palabras, hay que entender bastante del contexto como para poder seguir sin parar, pero si no ese es el caso, y si estoy leyendo una novela, si estoy leyendo un libro de crecimiento personal, de finanzas, y más o menos entiendo el contexto, o sea, no tengo la necesidad imperiosa de saber qué significa esta palabra para poder comprender todo, va esto. Lo que hago es, estoy leyendo y digo, detentar. No conozco esta palabra. ¿Qué página es? 78. Voy adelante y debajo de palabras nuevas escribo página 78, espacio detentar. Después, cuando mi bloque lector termina, en 15 minutos, en 20 minutos terminó todo, voy al diccionario, busco y escribo. Y vuelvo a releer la página 78, o ese pedazo, o ese párrafo. Ah, era eso. Listo. Conozco una palabra nueva, la registro para siempre porque ya la escribí, porque ya la busqué, y encima después la releo en un contexto, ¿no? que pueda comprender. Listo. O sea, no es solamente una lectura por leer, es una lectura con aprendizaje, con comprensión, con retención. Eso por palabras nuevas. La otra parte que les quiero contar, además de todo esto y que lo van a hacer muy personalizado, es la utilización de la segunda y la última página. Acá en este caso está escrita, pero acá. Estados Unidos o estadounidenses lo que hacen las dos cosas en la segunda página. Es lo siguiente. Agarro un libro y antes de comenzar a leerlo, escribo lo que ya me imagino, prejuicio o preconcepto, lo que sea. Ya me imagino que este libro va a hablar de perdón, es un libro de autoayuda, seguro me da mandatos o cómo debo ser y cómo hacer las cosas. O bien de finanzas. Seguro que aprendo a organizar mis finanzas, seguro que aprendo a invertir, seguro que aprendo o me parece que por lo que me recomendaron, y hago un análisis, ¿no? Una descripción de lo que yo me imagino. Punto. Hago una raya cuando termino, una línea, y una vez que terminé el libro, realmente lo agarro y escribo lo que finalmente aprendí. Aprendí ta. Hay gente que dice que solamente se debería usar la segunda hoja para escribir un resumen de todo lo que se aprendió en el libro y que esta parte inicial no importa mucho.
Hay gente que sugiere, hay gente que sugiere hacer solo un resumen del libro completo, evitar lo del prejuicio. Esto de decir, ¿qué me imagino que voy a aprender y qué logré aprender? Es buenísimo para nosotros, es un aprendizaje personal, decir, bueno, ¿cómo estoy con mis prejuicios? ¿O cómo estoy con mis valoraciones iniciales? Y toda la vida lo vamos a tener. No quiere decir, gano si acierto o no. No, no, es más profundo. Sin embargo, si no les gusta hacer eso, al finalizar el libro pueden usar la segunda página o la última para hacer un resumen total, un resumen completo. Bueno, en este libro aprendí esto, esto, esto. Frase, un combinado. ¿Para qué se hace eso? Para que vos puedas no tener que leer de nuevo el libro si no lo querés, pero recordar que era con un simple vistazo, decir, ah, era esto. Sí, lo quiero leer. Sí, realmente lo quiero leer. O sea, quiero profundizar en esto, quiero volver a sentir lo que sentí. Y si era, ah, no, no, me equivoqué, pensé que este hablaba más de números y era más explicativo, así que bueno, no. Se entiende que sea útil para nosotros. Lo de la última hoja es porque hay mucha gente que hace, me parece que voy a aprender tal cosa en el inicio, realmente aprendí en el final. Eso es como ustedes quieran, dependiendo, eso es a gusto, pero es interesante. Y esto es fundamental, que se está terminando ya lo organizacional, es sobrepasar la posta o aprender a citar. Es muy rico, o es también una invitación a tener más libros o a repetir, prolongar esta parte de la lectura en nuestra vida, comentarlo, o sea, comentarlo en todos los ambientes en los que estamos, o con familiares o amigos. Fíjense, tres frases simples. Es interesante que el autor, o estoy leyendo, taca, 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 y ella afirma que son frases cortas. Por ejemplo, estamos con amigos y decimos, ah, ¿saben que estoy leyendo un libro de crecimiento personal y explica un poco el establecimiento de metas, nada más? ¿Saben que estoy leyendo un libro de Pilar Sordo y ella afirma que la soledad en realidad, taca, 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 taca? O estoy leyendo un libro que me prestaron, está en portugués, y es interesante que el autor hace una comparación entre este. Hay un millón de otras formas de citar, pero ¿cómo empiezo a hablar de libros si nunca en mi vida hablé de libros? Ta, ta, ta. Tres opciones, ¿ok? Y ahora vamos a esto. Ya que sé la cantidad de páginas, ¿no? ¿Cuándo podría terminarlo? La única diferencia que tenemos en tiempo es que ahora empezamos a incluir las ppm en nuestro cálculo. Ah, leo 30 palabras por minuto más de los que leía, ¿no? Leo 30 palabras, perdón, más de los que leía antes, entonces ahora leo un 378, quiero saber cuánto lo voy a terminar. Bueno, esto es un ejercicio constante. Voy a parar acá y vamos a continuar en el siguiente para finalizar esta parte y empezar con los ejercicios.